Me toca a mí esta mañana traer el mensaje de la palabra de Dios para continuar con el estudio de Primera de Timoteo. Hace pocas semanas quedamos en el capítulo 2 y nos faltaron algunos versículos para terminar el capítulo 2. Aunque se leyó el capítulo 3, quisiera terminar el capítulo 2 porque tiene una enseñanza muy buena y donde podemos aclarar muchísimas dudas quizás que se tienen en cuanto a acerca de liderazgos y roles establecidos por Dios. Dios ha establecido liderazgos y también roles en el contexto de la iglesia, estamos hablando, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que vamos a aprender en esta mañana. Así que vamos a orar, hermano, y usted allí ore por mí para que Dios me ayude a poder transmitir el mensaje correctamente, como está en la palabra de Dios. Y bueno, que quite el nervio que hay en mí ahorita. Entonces, bueno, vamos a orar y dejar este tiempo en sus manos. Señor, te damos gracias por esta mañana, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque tu palabra es eficaz. Tu palabra, Señor, penetra en nuestras vidas. Tu palabra nos transforma, Señor. Y aquí estamos, Señor, tus hijos, Señor, con tantos defectos, con tantas cosas que tenemos que cambiar, y nos presentamos hoy, Señor, en tu día, delante de ti, con un corazón humilde, Señor, para que tú puedas restaurarnos, puedas hablarnos, puedas levantarnos y puedas edificar nuestras vidas, y que cada uno de nosotros pueda salir hoy de esta iglesia, Señor, transformado, renovado y con más convicciones, Señor. Te pido que quites toda distracción, Señor, en esta mañana, que cada uno de nosotros pueda tener su mente concentrada y que me uses a mí y que me hagas, Señor, hablar lo que está escrito en tu palabra, Señor, sin añadir, sin quitarle, Señor, lo que está en ella plasmada, Señor. Todo lo dejo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. El viernes tuvimos una preciosa reunión de hombres, de varones, y de verdad que fue de gran bendición, en donde el pastor nos enseñó unos temas importantes acerca de cómo ser buenos esposos. Y él tocó puntos muy buenos, que acerca de esposos tenemos que ser amorosos, tenemos que ser protectores, tenemos que ser de ejemplo y tenemos que dar honor también a nuestras esposas. Y de verdad que él nos dio como dulcito primero, nos puso a jugar, nos coman tranquilo y luego ¡fum! Nos lanzó ahí la palabra de Dios y bueno, ahí nos puso a pensar y a meditar. Y usó un pasaje en la Biblia, en 1 de Tesalonicenses 4:8, que tenía mucho que hablar de lo que el pastor estaba enseñando, que dice: así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Entonces, bueno, Él nos habló a nosotros y ahora hoy quiero hablarle a las hermanas, ¿verdad? Y a la iglesia de un tema muy importante. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, Primera de Timoteo, capítulo 2, y nos ubicamos, vamos a leer desde el versículo 9, aunque ya yo lo prediqué hace 2 semanas, y lo voy a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 15. Dice así: asimismo, las mujeres, ¿verdad? Continuando el tema, una palabra conectiva, dice: asimismo las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Versículo 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino a estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor, santificación con modestia. Ahora, cuando se leen estos textos, eso pudiera chocar con muchas personas,
Porque dirían, ¿verdad?, algunas hermanas, en este caso, o algunos hombres, hey, eso como que es un poco machista eso allí. Eso está sonando como que si el hombre fuera superior y quiere oprimir a la mujer. Ahora, como cristianos, nosotros como cristianos, estamos en contra del machismo. No aceptamos el machismo. El pastor nos enseñaba, y por eso quise como introducción hablar acerca de lo que nos enseñaba el viernes, porque el hombre no debe ser machista, debe tener amor, debe tener respeto, debe ser ejemplo, debe proteger, ¿verdad? Esa es la función del hombre. Entonces, como cristiano, y la palabra de Dios no está en contra del machismo, ¿verdad? Entonces, también estamos totalmente en contra del abuso verbal, físico y psicológico de un hombre sobre una mujer. Eso nosotros como creyentes, como varones de Dios, estamos en contra de eso. Y Dios también está en contra de eso. Ahora, pero también estamos en contra del feminismo. Y el feminismo, ¿qué hace el feminismo? Intenta usurpar el lugar que Dios le ha dado al hombre, ¿verdad? Desafiando la autoridad y queriendo ser cabeza. También estamos en contra del feminismo. Hay ese movimiento ahora que está creciendo mucho y se está metiendo mucho en la sociedad, pero también se está metiendo en la iglesia local del Señor y está haciendo un daño tremendo. Ellas dicen que necesitan luchar por su reivindicación, pero es que si nos ponemos a ver, pues, ¿qué más quieren? Si están teniendo todos los cargos, ellas son presidentas, son alcaldes, son diputadas, manejan camiones y un montón de cosas ¿qué más quieren? O sea, está bien, pero ellas quieren más y más y más y más, ¿verdad? Y estamos en contra de todo lo que termina en ismo. Machismo y feminismo, eso no está bien. Entonces, eso está haciendo mucho daño. Ahora, este es un tema de mucha controversia, ¿verdad? Pero no debería ser contradictorio como cristiano, porque eso está muy claro en la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a aprender hoy, acerca de esto. Ahora, hermanas, Dios le ha dado un lugar importante a la mujer en su obra. Dios le ha dado un lugar importante a la mujer en su obra, y eso lo vamos a ver en el transcurso del mensaje. Y para comenzar, hermano, el hombre y la mujer son iguales ante Dios espiritualmente. Vamos a buscar un pasaje en la Biblia, en Gálatas capítulo 3, y así que hoy vamos a usar la palabra de Dios, y sea rápido porque vamos a usar muchos versículos, porque es importante que entendamos que hay base bíblica y fundamentos bíblicos para la enseñanza de hoy. Entonces busquemos Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 28, dice así. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos, tanto la mujer como el hombre, somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Versículo 28. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, con este pasaje nos estamos dando cuenta de que la mujer y el hombre ante Dios son iguales espiritualmente. Ni ella es menos, ni nosotros somos más, sino que ante Dios ellas son igual. Tenemos el mismo Espíritu Santo, somos salvos por la gracia de Dios, tanto el hombre como la mujer. Tenemos la misma herencia, tenemos las mismas promesas, y siempre Dios, y desde el principio, hermano, usted lee desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, siempre Dios ha tratado con esto de que el hombre y la mujer es igual. Es igual. Ahora, pero con diferentes roles. Somos iguales ante Dios espiritualmente,
Pero tanto el hombre como la mujer tienen diferentes roles. Fuimos diseñados, ¿verdad? Cuando usted, el diseño original de Adán, él fue creado para para ser líder. Él tenía que dirigir la creación, él tenía que cuidar la creación, tanto así que el Señor le dio a él la oportunidad de colocarle los nombres a cada animal, y el Señor pues lo formó a él con la capacidad intelectual de ser un líder. Ese es el diseño original. Luego, cuando vemos en Génesis también, cuando vemos que formó a Eva, él le dice que ella iba a ser una ayuda idónea. Ahora, eso no lo hacía a ella menos, ni a él lo hacía más, sino que era un complemento que Dios estaba usando. Ahora, la mujer iba a ser la ayuda de este hombre, la mujer iba a ser el asistente de este hombre que le iba a ayudar, porque de verdad se necesita la ayuda de la mujer, y el hombre se iba a encargar de ser líder. Entonces, vemos aquí cómo Dios, desde la creación de la humanidad, ha puesto a la mujer y el hombre para que ejerzan diferentes roles en la vida cristiana y en la sociedad. Ahora, Cristo reivindicó y fue quien le dio un lugar importante a la mujer en su obra. Si usted se pone a mirar los hombres en la antigüedad, por la dureza de su corazón, ellos comenzaron a oprimir a la mujer. A meterla en un rincón que no tuviese participación, pero no era culpa de Dios. Era que la dureza del corazón del hombre, el machismo, ellos quisieron quitar a la mujer, pero sin embargo, usted ve en el Antiguo Testamento cómo Dios se le presentaba a mujeres, Él usaba mujeres para ser juezas, Él usó mujeres para su obra, pero Cristo, cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, Él mostró amor por la mujer y la reivindicó en su obra. Y saben que Cristo tenía un grupo de mujeres discípulas que le servían. Vamos allí al libro de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Lucas, nos ubicamos en Lucas, capítulo 8. Y vamos a leer desde el versículo 1. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, se recuerda, ¿no? De María Magdalena. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susanas, y otras muchas que le servían de sus bienes. Ahora vemos cómo el Señor tenía un grupo de mujeres que trabajaban en su obra. Él estaba predicando, él estaba anunciando el evangelio. Los hombres también estaban allí, los discípulos, porque dice que con él andaban los 12 discípulos, trabajando, haciendo la labor, cumpliendo cada quien su rol que Dios le había dado a cada quien, pero las mujeres estaban allí, sirviéndole al Señor. Mujeres que se habían convertido y ahora estaban tan agradecidas con el Señor, y el Señor las amaba tanto como a los hombres que las integró en su obra. Entonces vemos aquí cómo el Señor Jesucristo le dio un lugar importante a la mujer en su obra, pero con diferentes roles. El hombre predicaba, el hombre anunciaba la palabra, y ellas estaban ahí sirviendo ¿de qué? De sus bienes. Y quizás también estaban ejerciendo labores de discipulado, ayudando en tantas cosas que se hacen en la obra de Dios. También Cristo se preocupaba por el crecimiento de sus discípulos. Vamos ahí ahora a Lucas, capítulo 10. Capítulo 10. Damos gracias a Dios por la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Lucas capítulo 10, y vamos a leerlo desde el versículo 38, y quizás ustedes saben esta historia. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa.
Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía ¿qué? Su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vemos al Señor Jesucristo otra vez relacionándose con las mujeres, ayudándole en su crecimiento espiritual, enseñando. Y qué precioso vemos a una mujer que estaba a los pies del Señor Jesucristo, escuchando la palabra del Señor. ¿Por qué, hermanas? Porque el Señor también se preocupa por el crecimiento espiritual de la mujer. Ella no es menos. Ella no es menos. Ahora, vemos el ejemplo de Cristo, cómo la reivindicó, cómo la integraba, cómo se preocupaba por ellas. Y también, ¿verdad? Vemos cómo Jesús se preocupa por la salvación también. No sé si recuerdan en Juan 4, no lo busquemos por razón del tiempo, cuando Jesús le dijo a los discípulos que le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque ahí había una mujer que necesitaba la salvación. Y el Señor Jesús, amando también a la mujer, pasó por allí y esta mujer se convirtió. ¿Y saben qué dice más adelante? Que ella comenzó a anunciar. Comenzó a anunciar también lo que el Señor había hecho en su vida. Comenzó a servir también en su obra. Entonces vemos, hermanos, cómo el Señor integra a la mujer en su obra. No es menos. No es que el Señor haya sido machista, ni la Biblia es machista como la han tildado muchas feministas también. También el Señor la dota de dones para ponerlos al servicio de su obra. Vamos al libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos. Capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Versículos 16, 17 y 18, una profecía, ¿verdad? Pero miren cómo dice. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los posteriores tiempos, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, predicarán. El Señor iba a dar también dones también, porque el Señor no se olvida de la mujer y Él también la va a equipar, la va a dotar de dones. Y aquí vemos cómo el Señor dice que ellas iban a profetizar. Vamos ahora a Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21, versículos 8 y 9. Dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, ¿verdad? Porque Dios le había dado dones también a la mujer para hacer una labor esencial y muy importante en la iglesia, ¿verdad? Entonces, con estos pasajes que leímos de la Biblia, vemos cómo el Señor Jesucristo está en contra totalmente del machismo. Vemos cómo el Señor Jesucristo quiere que la mujer se involucre en la obra de Dios y que es igual a aquel hombre espiritualmente, pero con diferentes roles. ¿Verdad? Con diferentes roles. Ahora regresemos al libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Regresemos allí. Y dice mi punto, ¿verdad?, que le he puesto, el rol o el ministerio esencial de una mujer cristiana. Vamos a leer el versículo 11. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Quizá usted dirá, ¿cómo es eso? Que yo voy a aprender en silencio, o sea, que yo tengo que estar callada, porque estamos hablando en el contexto de la iglesia.
¿verdad? De las cosas que se deben prevalecer en una iglesia local. Ahora, la mujer diría, oh, pero ¿cómo es eso? Que ahora yo tengo que aprender y quedarme en silencio en la iglesia sin hablar. No se está tratando de eso. La palabra silencio aquí en el original quiere decir, tiene la idea de alguien que está en calma, que está en tranquilidad, que tiene sosiego, que está tranquila. Entonces Dios dice, quiero a la mujer que esté en un estado de tranquilidad y calma, pero que aprenda, ¿verdad? Que aprenda. Me gusta mucho esta palabra porque dice que la mujer aprenda, hermano. Y la palabra aprenda aquí tiene el mismo significado de discípulo, de un discípulo. ¿Qué hace un discípulo, verdad? Trata de aprender más. En este caso usted es discípula ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Nosotros somos discípulos del Señor Jesucristo. Entonces, la idea aquí, ¿verdad? Que ella debe aumentar el conocimiento y ser nutrida, llena de la palabra de Dios, a través del estudio profundo de las doctrinas de Cristo, y en ese proceso de conocimiento, ella pueda mostrarlo en su vida práctica, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor quiere de la mujer. Dice, la mujer aprenda. La mujer trate de llenarse lo más que pueda del conocimiento de la palabra de Dios, de sus doctrinas, de Cristo, y que esté tranquila, que esté calmada, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir la palabra y silencio. Ahora, no se trata de que podamos, porque quizás una hermana o cualquier persona puede tener mucho conocimiento, puede tener quizás, porque vemos en los pasajes anteriores en donde el Señor le dice que tienen que cambiar su manera de vestir, y quizás ella puede tener mucho conocimiento, puede lucir muy bien, pero en su vida práctica pues no es la que al Señor le agrada. Entonces todo debe ser, ¿verdad? Todo debe estar como en sintonía. Entonces Dios quiere que la mujer tenga conocimiento, aprenda de la palabra de Dios, que cada día ella pueda seguir creciendo en la lectura de la Biblia, pero para su propio bien, para crecer, para mostrar, ¿verdad?, la diferencia. Entonces, vemos aquí, hermano, que no se trata solamente de, como en los pasajes anteriores, de que use ropa decorosa, de que ella pueda tener todo eso, sino también de que ella pueda aprender y pueda tener un buen testimonio con la iglesia y con los de afuera. Ahora, todo ese conocimiento y todo ese carácter cristiano como mujer que profesan piedad va a ser una gran bendición para el ministerio esencial de la mujer, que es su familia. Es el ministerio esencial de una mujer, su familia, su esposo, sus hijos. Entonces, como tu primer ministerio, ¿verdad?, es tu familia. Miren cómo dice, vamos allí a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Y lo vamos a leer desde el versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta. Es decir, por su carácter cristiano, por todo ese conocimiento que ella ha obtenido. Ahora, con su conducta, dice el Señor, sus maridos podrían ser ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Versículo 2. Considerando vuestra buena conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, ni de vestidos lujosos, sino el interno,
el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Ahora fíjate, todo ese conocimiento, toda esa, como dice en Timoteo, que todo ese aprendizaje que tú tengas de Dios, de llenarte de su palabra, hermana, eso te va a ayudar a ti para que tú puedas cumplir bien el ministerio esencial que Dios te dio, que es la familia. ¿Qué es tu familia? ¿Qué es tus hijos? ¿Qué es tu esposo? Entonces vemos también que ese conocimiento, ¿verdad? Como discípula, aprender más de Cristo, va a tener un impacto en la vida de tus hijos. Como dice allí en 2 de Timoteo 1:5, cuando dice, yo lo leo, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Vemos a una mujer que tenía una fe no fingida, que eran mujeres que tenían tanto conocimiento del Señor, que tenían un buen carácter cristiano, y Pablo elogia eso. Dice, mira, yo veo una fe en ti, Timoteo, porque tu abuela Loida y tu madre... versículo 5, y en tu madre Eunice, que estoy seguro que en ti también la hay. ¿Estás viendo? El ministerio, el impacto que puede causar ese conocimiento de aprender más de Cristo, cómo puede impactar la vida de tu esposo, de tus hijos. Era lo que le decía Pablo a él. Y luego, hermano, cuando tú... hermanas y hermanos, cuando la mujer ya haya tenido, ¿verdad? Y esté entendiendo y haya comprendido que su ministerio esencial es la familia, ahora, hermana, tu ministerio y rol en la iglesia, ¿verdad? Y lo vamos a ver algunos pasajes en la Biblia, ¿verdad? Que hablan acerca del contexto. ¿Cómo tú puedes servir? ¿Cuál es tu rol en la iglesia local? ¿Verdad? ¿Y cuál es el servicio de la mujer en la iglesia? Vamos allí a 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 11. Ahí está hablando, ese capítulo 3 se está refiriendo al liderazgo, ¿verdad? Al obispo, a los diáconos. Y luego dice, las mujeres asimismo, ¿verdad? Se está hablando del servicio en la iglesia. Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Y cuando usted lee pasajes anteriores se está refiriendo al diaconado, ¿verdad? Y la palabra diáconos es alguien que sirve, alguien que está sirviendo. Entonces Pablo también involucra a la mujer como una mujer importante al servicio. Y le dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Luego vamos otra vez a una epístola pastoral en Tito, más adelante. Y todo esto en el contexto del servicio de la iglesia para la mujer. Vamos a Tito, capítulo 2, y lo vamos a leer desde el versículo 1 al 6. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahí está, diciéndole a Tito. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, cómo van las cosas en el orden. Y le dice, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Que la palabra anciano está refiriendo a personas maduras en la fe, a líderes. Y luego dice en el versículo 3, las ancianas, ¿verdad? Las hermanas maduras en la fe, las que ya tienen un bastante crecimiento, las ancianas asimismo sean que reverentes en sus portes, no calumniadoras, no esclavas del vino, y que dice, hermana, maestras del bien. ¡Wow! Necesitamos maestras del bien en la iglesia. Dios no olvida, ese es el rol de la mujer en el servicio de la iglesia. El versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes, ¿a qué? A amar a sus maridos y a sus hijos. Dice el versículo 5, ¿qué le van a enseñar? A que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa,
buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces vemos cómo Dios tiene un rol importante de la mujer en la iglesia, hermana. Pero mire, hay algo que me llamó mucho la atención mientras estudiaba estos pasajes, y es la palabra calumniadoras. Lo dicen 2 pasajes de la Biblia como un requisito. Ahora, y yo dije, ¿por qué Dios está diciendo, por qué la palabra de Dios enfatiza tanto esto? Y lo estudié, lo busqué en el diccionario griego, a ver el significado original. Y la palabra calumniadoras en el griego es diabolos. Es la palabra diabolos. Y hace referencia a personas que tienen inclinación a encontrar defectos en el comportamiento y en las actitudes de otros y esparce sus acusaciones y críticas en la iglesia. Entonces, hermano, una de las cosas que debemos cuidarnos es a no ser calumniadoras. Eso es lo que usted debe, ese es el rol fundamental de la mujer en la iglesia. Enseñar a las hermanas más jóvenes a que no sean calumniadoras, a que se controlen, ¿verdad? A que sean buenas, a que amen a sus hijos, a sus maridos, a que sean cuidadoras de su casa. Porque ese es el ministerio esencial de la mujer. Y luego el servicio de la palabra de Dios. Entonces vemos también que mandan que sean maestras del bien. Y Pablo nombra 2 hermanas que servían mucho en la obra de Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, versículo 1 y 2. Dice Pablo, os recomiendo además nuestra hermana Febe, una hermana, ese nombre me gustó, Febe, la cual es que diaconisa en la iglesia en Cencrea. Era diaconisa, estaba sirviendo en la obra de Dios. Y Pablo dice que estaba en la iglesia sirviendo, versículo 2. Y dice, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos. Y dice, y a mí mismo. Versículo 3, otra mujer más. Saludad a Priscila y Aquila, era un matrimonio, mis colaboradores en Cristo. Entonces vemos cómo Pablo, vemos cómo las mujeres servían en la obra de Dios, cómo estaban involucradas en la obra de Dios. Y usted ve la vida de Priscila y Aquila. Tengo muchos versículos en el libro de Hechos en donde Priscila y Aquila también enseñaron a un hombre llamado Apolos, ¿verdad? Enseñándole la escritura un poco más, y vemos a Priscila y Aquila haciendo viajes misioneros, y ella estaba allí, y también hasta en su casa, creo que había una iglesia también, en la casa de Priscila y Aquila. Entonces vemos cómo las mujeres, hermanas, pueden servir, y cómo son de mucha bendición en la obra de Dios. Cómo pueden hacer tantas cosas en la obra de Dios. Pero, con diferentes roles. Volvamos allí a Timoteo. Ahora vamos al punto de liderazgos establecido y aceptado por Dios. Vamos a leer ahora el versículo 12 y 13 del capítulo 2 de Timoteo. Ya vimos que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Debe aprender, debe llenarse de conocimiento para enseñar a las más jóvenes, para servir en la obra de Dios. Dice el versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora Dios está haciendo aquí un paréntesis diciéndole, mire, ahora está bien, no quiero que la mujer enseñe o ejerza dominio sobre el hombre en cuanto al liderazgo en la iglesia. Y muchas ahí, no, pero ¿por qué, hermano Jordi? Eso no es así. Entonces, ¿por qué? Vamos al versículo 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva.
Y Adán no fue engañado. ¿Sabía usted que Adán no fue engañado? Sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahora, no se está contradiciendo no es que se está contradiciendo diciendo que la mujer, no permite a la mujer enseñar, si acabo de decir que la mujer tiene que enseñar. Se está refiriendo al servicio de la iglesia local. Se está refiriendo a la liturgia que se hace, o sea, que la mujer no puede predicar en un púlpito a la congregación. A eso se está refiriendo este pasaje. Y que el hombre es el líder, ni permito que la mujer ejerza dominio sobre el hombre, ¿verdad? Ahora, Dios ha diseñado al hombre y a la mujer diferente en todos los aspectos. El hombre es diferente a la mujer físicamente, nuestros huesos son más grandes, nuestros órganos son más grandes, la mujer tiene más capacidad de hacer tantas cosas al mismo tiempo, el hombre no, ¿verdad? Y Dios hace una diferencia, pero emocionalmente también la mujer es diferente al hombre. No es que sea débil, no. Dios la diseñó así. El hombre un poquito más tosco, la mujer un poquito más emocionalmente más sentimental, tiene sus días, tiene sus momentos. ¿Sí? Ahora, Dios está diciendo, mira, ¿por qué la mujer no debe ejercer dominio? ¿Por qué la mujer no debe ejercer dominio en la iglesia local? Y pone el ejemplo de Adán, ¿verdad? Adán no fue engañado, fue la mujer quien fue engañada. ¿Por qué? Porque emocionalmente es diferente. Ahora, ese liderazgo que Dios creó en el hombre no es para pisotear a la mujer. No. Es para proteger a la mujer. Ese liderazgo que Dios nos da a nosotros como hombre, lo dio para proteger, para tener una protección sobre la mujer. Y si la mujer se sale de esa protección y quiere ejercer dominio, queda desprotegida. Y fue lo que le pasó a Eva. Por eso que ella fue engañada, porque se salió de la protección del hombre. Y fue engañada. Ahora, Él es claro diciendo, por eso es que Él ha puesto a un hombre como pastor de una iglesia. Diciendo en el capítulo 3. Capítulo 3. Bueno, vamos a terminar la idea aquí. Dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en la fe, amor, santificación con modestia. Se salvará engendrando hijos. Es decir, que si una mujer tiene muchos hijos, será salva. Eso sería una herejía. Porque la salvación es por fe en Señor Jesucristo. En pocas palabras, resumiendo, parafraseando la verdad que quiere decir este versículo, es que la mujer borrará ese error, quitará ese error, ese karma, levantando hijos creyentes para la gloria de Dios, criando hijos, formando hijos para la gloria de Dios. Eso está refiriendo este texto aquí. No que se va a salvar teniendo 20, 50 hijos, no está diciendo eso, sino que ella, formando nuevas generaciones para el Señor, criando hijos para el Señor, pues será quitada esa raya que decimos nosotros en nuestro país, esa raya que le ha marcado. Ahora, hermanos, un mandamiento para la iglesia universal. Yo creo que ya se me está acabando el tiempo. Un mandamiento para la iglesia universal de Cristo que trasciende los tiempos y la cultura. Y quiero que vayamos rápidamente a 1 Corintios capítulo 14. Porque muchos he escuchado, ¿verdad?, especulando diciendo, bueno, esos mandamientos fueron para esa cultura, para ese tiempo. Ahora no se aplica. No. Esto es un mandamiento que trasciende los tiempos, la cultura y todo momento. Siempre va a permanecer este principio y este mandamiento. Entonces dice, 1 Corintios 14, 33 al 40, dice, esto en el contexto de liderazgo. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz.
como en todas las iglesias de los santos, refiriéndose a todas las iglesias universal. Vuestras mujeres callen en la congregación porque no les es permitido hablar, ni que estén sujetas, como también lo dice la ley. ¿Ah? Sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignore, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidad hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y en orden. Es un mandamiento universal que trasciende los tiempos. Pablo decía, esto no lo digo yo, esto lo dice el Señor. Esto es palabra de Dios. Entonces, volvamos otra vez a Timoteo, capítulo 3. Ahí nos damos cuenta como el Señor dice en el versículo 1, palabra fiel, dice, si alguno anhela obispado, no está diciendo obispada, obispado, y hay 3 palabras para referirse a un pastor, que es pastor, obispo y anciano, no dice anciana. Entonces vemos claramente que el Señor dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, el versículo 2. Pero es necesario que el obispo masculino, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. No dice marida de un solo esposo, ni esposa de un solo marido, porque se está refiriendo a un liderazgo de un hombre. Entonces la palabra pastora no se encuentra en ninguna parte de la palabra de Dios. No existen pastoras. Ese es un movimiento que se ha venido levantando para querer usurpar un lugar que Dios le ha dado al hombre y que está haciendo mucho daño en las iglesias. Muchísimo daño. Eso no fue la función que Dios dejó en la iglesia. Eso están distorsionando completamente lo que es la iglesia local y lo que Dios quiere y cómo Dios quiere que funcione la iglesia. Entonces, hermanos, no existe en la palabra de Dios pastora. No lo hay. No es bíblico. Cuando hay una iglesia en donde hay pastora, esa es una iglesia en desobediencia. Esa es una iglesia envanecida. Esa es una iglesia que no ha conocido las Escrituras. O sí lo conocen, pero son rebeldes hacia Dios. ¿Usted cree que la bendición de Dios va a estar allí? No. Ella y ellos están contradiciendo a la autoridad de Dios. Están violando un mandamiento universal. Porque muchos salen con el cuento diciendo, bueno, eso fue cultural. Eso fue en ese momento que se escribió allá en esa iglesia. No. Lo leímos ahorita que para todas las iglesias de los santos, hablando acerca de toda la iglesia universal, de todos los tiempos. Entonces, hermanos, vemos claramente, entonces seguimos viendo, ¿verdad?, cómo Dios ha establecido, y sigamos leyendo un poco más. ¿Cuánto tiempo me queda? No sé cuánto tiempo me quedará. Y dice el versículo 2, sigamos leyendo, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito aquí que sea una persona nueva creyente, no puede. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y eso sucede mucho, ¿sabe? ¿Sabía usted que hay un hermano aquí que me dijo que apenas tenía 5 meses de haberse convertido y ya lo querían dejar como pastor de una iglesia? Imagínate, sin tener conocimiento, sin tener fundamento, ahí donde llegan todas las herejías. Cuando sucede esto, y Pablo dice que no sea un neófito, también es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y ya lo dejo hasta aquí. Así que, hermano, 2 cosas. Hermana, usted es una bendición en el servicio de la iglesia. Dios le ha dado a usted un lugar tan importante y
y cómo hace falta el servicio de las hermanas en la iglesia. Siempre la iglesia está llena de más mujeres que hombres. Y qué precioso que cada una de ustedes sean maestras del bien. Que cada una de ustedes pueda nutrirse de la palabra de Dios y empezar a enseñar a las más jóvenes, a las otras hermanas que vienen llegando, discipularla, no envenenando su mente, no confundiendo, no llenando su mente de tantas cosas, sino más bien tratando de que ella siga creciendo en el Señor, porque ella después va a hacer la misma función hacia otra hermana. Y qué precioso, hermano, cuando la iglesia funciona así. Y el Señor Jesucristo anhela eso. Ese es el anhelo de su corazón. Ya lo vimos con la palabra de Dios. Y nosotros los hombres, pues, oren por los pastores. Tienen una gran responsabilidad. Y oren por los hombres para que puedan ejercer también el liderazgo en su casa y en la iglesia. Así que, hermanos, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra y que cada uno de nosotros pueda decir, Señor, perdóname. Señor, ayúdame a poder yo ejercer mi labor en la iglesia, a dar un poco más, a dar un buen testimonio, a que mi vida sea transformada, a ser una mujer piadosa, a ser una mujer que te ame, que sea de bendición a otros. Qué bendición la clase del hermano Paco esta mañana. ¡Wow! Y así, hermano. Y nosotros como hombres también. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a ti no se te escapó nada de tu palabra, Señor. Lo dejas bien claro, bien plasmado en las Escrituras. Y te damos gracias porque todo está claro, Señor. Te pido perdón, Señor, si quizás alguna vez he dudado de tu palabra, me he rehusado a creer ciertas verdades. Y te pido por cada uno de mis hermanas y hermanos, que hoy podamos, Señor, comprometernos delante de ti a ser más fieles, a ser maestras del bien, a ser hombres de Dios que puedan ejercer bien su liderazgo y que esta iglesia sea prosperada espiritualmente hablando, prosperada, que cada uno de nosotros pueda alcanzar cada vez más la madurez. Perdona si hemos ofendido a alguien con alguna actitud, con algunas palabras. Ayúdanos a ser discipuladores y a conocerte más y más cada día. Te doy gracias por todo, Señor. Todo lo dejo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.